Bueno, buenas noches a todos. Estamos a punto ya de comenzar estos encuentros. Vamos especialmente a saludar a María Teresita Verocay, que su mamá hoy celebró la misa al mediodía y dando gracias al Señor por los 100 años. La mamá de Teresita hoy celebró una misa, quería hacer eso para dar gracias a Dios por los 100 años. De manera que, bueno, saludarla a ella que está en este grupo y que hoy tuvo eso, esa gracia. La misa se celebró sobre el mediodía. Bueno, con la oración pudimos acompañar a toda la familia que estuvieron compartiendo esa misa. Vamos entonces a este curso, este taller, como ustedes le quieran llamar, que se llama Examen de Conciencia o Terapia Psicológica. ¿Quién es nuestro patrono? San José. Acá está. Este es el gran patrono que tenemos. En su mes le hemos pedido a él que venga a auxiliarnos, que nos ayude a tratar de poder profundizar más en esta realidad, en el examen de conciencia. Le hemos pedido a él porque hemos ido descubriendo la importancia que tiene el examen de conciencia. Vamos a comenzar con una oración, vamos a ponernos en la presencia del Señor y a comenzar con una oración. Los invito a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos en tu presencia en este momento. Te pedimos a ti que nos auxilies, que nos concedas la gracia de tu amor. Ayúdanos a profundizar en estas realidades. Ayúdanos a que ellas nos acompañen a lo largo de la vida. Concédenos que nuestro corazón pueda vislumbrar las gracias que distribuyes a aquellos que practican las cosas que tú nos enseñas a través de tus santos y a través de la Iglesia. Encomendamos este camino a San José, que cada uno de nosotros reciba el auxilio de este gran santo de San José, que nos ayude en el camino para que podamos siempre y en todo momento encontrar la voluntad de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Examen de conciencia o terapia psicológica. El nombre parece un poco sugestivo. Hemos intentado también de darle un poco de, si se quiere, un poco de, diríamos, como si fuera una película de suspenso, un poco de suspenso a esta realidad, ¿verdad? Examen de conciencia o terapia psicológica. Queremos en este comienzo partir de lo que sería un fundamento. Y por eso este encuentro del día de hoy es un encuentro importante. ¿Por qué? Porque necesitamos avisorar algunas cosas. Necesitamos avisorar algunas cosas que a veces no tenemos tan claras, ¿verdad? Que a veces no tenemos tan claras. Cecilia me hace señas de una serie de cosas que yo no tengo ni idea, pero bueno, menos mal que anda Cecilia por ahí. Parece ser que hay que admitir gente que quiere ser admitida, pero claro, yo ni idea con todo esto. Ahí está Lidia, también me alegro, Lidia, que hiciste un gran esfuerzo por hacerlo. Me alegro que puedas, ojalá que te puedas unir, ojalá te puedas unir. Y ahora aquí cómo aparece pero cómo bueno, Cecilia está tratando de ver por qué no aparece el... Ahí está. Vamos entonces a comenzar con esto que supone, diríamos, el fundamento. Es muy importante. Al decir examen de conciencia, no nos estamos reduciendo solamente a esa acción por la cual nosotros, antes de confesarnos, revisamos nuestra vida a la luz de determinadas cosas. Me tengo que ir a confesar, entonces comienzo a revisarme. Por ejemplo, me pregunto, he cumplido con los mandamientos de Dios, me pregunto cómo he sido, he hablado de los demás, ¿verdad? Un examen, hago un examen. Y esto me ayuda a mí a confesarme. Diríamos, es un aspecto
de la realidad, pero evidentemente que hay otros más, evidentemente que hay otros más. Y aquí lo que hemos querido es justamente eso, es tratar de avisorar que aquí hay algo más. El examen de conciencia no solo en su dimensión de preparación para recibir el sacramento de la confesión, sino la incorporación en la vida cristiana del examen de conciencia, la incorporación a lo largo de la vida cristiana. Y vamos a ir viendo algunos ejemplos que nos ayudan mucho con relación a esto, ¿verdad? Ustedes ahí tienen, diríamos, ustedes tienen allí una de las primeras realidades que aparecen en el Concilio Vaticano II. Esta es una frase del Concilio Vaticano II que después la repiten mucho los papas, ¿verdad? En esta frase se nos dice justamente que el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón. Entonces, ven, esta es una afirmación muy importante. El hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón. Hay algo que escapa, diríamos, a una acción que el hombre realiza. Es algo anterior, ¿no? El hombre tiene esta ley escrita y la obediencia a esta ley, es decir, que haga caso a esa ley, en eso consiste la dignidad humana. Eso va a enriquecer su dignidad. Por lo cual, esta ley, en la medida en que la viva o no la viva, después recibirá justamente un juicio en virtud de esto. A esta realidad es lo que llamamos la conciencia. La conciencia está vinculada con esa acción de Dios en el centro mismo del hombre, por medio del cual Dios ha puesto allí una ley, ha inscrito una ley en el corazón del hombre. Y esa ley que ahora ya conocemos, es Dios el autor, al hombre lo orienta en determinadas realidades, ¿verdad? Fíjense, ahí ustedes ven la nueva placa. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en que éste se siente a solas con Dios. Todo esto es documentos de la Iglesia, documentos de la Iglesia. Es el núcleo más secreto, es el sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella, ¿verdad? Dios le habla al hombre allí en lo profundo de su conciencia. Uno puede decir, y bueno, pero yo veo muchos hombres que parece que no tienen conciencia. Sí, parece que muchos hombres no tienen conciencia, porque entre otras cosas, la conciencia puede formarse erróneamente. O incluso la conciencia, en la medida en que la persona vive en el pecado, muy alejado, entonces la conciencia empieza a quedar como tapada por toda esa realidad. Pero aquí lo que se nos dice es que Dios habla allí en ese recinto íntimo del hombre, ¿verdad? Dice, es la conciencia la que de modo admirable da a conocer esa ley. Bueno, Dios nos había dicho que Dios ha puesto la ley. Y ahora acá se nos agrega algo más. Se dice que por la conciencia nosotros conocemos esa ley. Por la conciencia conocemos esa ley. Y dice que cumplirla, ¿verdad? Obedecer esa ley es lo que a nosotros nos dignifica, lo que nos da una dignidad. Y continúa diciendo, porque esta ley cuyo cumplimiento consiste en el amor a Dios y al prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo. Esta es la ley que está escrita por Dios en la conciencia de todos los hombres, no solo de los cristianos, de todos los hombres. La fidelidad, fíjense cómo sigue, a esta conciencia une a los cristianos con los demás hombres, es decir, está escrita en todos los hombres, para buscar la verdad y resolver con acierto los numerosos problemas morales que se presentan en la sociedad y en los individuos. Es decir, como esta está escrita en la conciencia de todos los hombres, y como se concreta en que el hombre tiene que amar a Dios y amar al hombre, entonces los creyentes pueden incluso encontrarse con hombres de buena voluntad que también, escuchando la voz de su conciencia, puedan, digamos, trabajar en común para algunas realidades que tienen que vivir en la sociedad en la que participan. Por eso dice a continuación algo muy importante, dice, el hombre, ¿no? El hombre no se pone en el camino de la penitencia verdadera y genuina hasta que no descubre
que el pecado contrasta con la norma ética. Hasta que el hombre no descubre que eso que se llama pecado no está de acuerdo con esa voz que él tiene en su interior, hasta que no descubre eso, ¿verdad? Él no puede llegar a entender lo que es la conciencia de pecado. Todavía no puede llegar. Fíjense en que allí, en esta placa, dice que tanto los antiguos, que no eran cristianos, Sófocles y Aristóteles, reconocían la existencia de normas morales divinas existentes desde siempre. Es decir, que en el hombre ya había, ¿verdad?, esta realidad buena que estaba en su interior, que le hablaba continuamente a él, y que de alguna manera lo orientaba, le decía tienes que hacer lo bueno, tienes que evitar lo malo, continuamente hacía eso, ¿verdad? De manera que dice, no basta con decir que existe el pecado, es importante que la persona diga yo he pecado, es decir, que descubre que hay una relación que tiene que ver con esas faltas a las normas morales y el camino que él ha realizado. Entonces, como ustedes ven, voy a dar un saltito a esto, como ustedes ven, estas realidades que muestran que existe un reducto sagrado que se llama conciencia, en el que Dios habla, que allí hay una ley que ha puesto Dios, que la conciencia se la revela al hombre y por la cual lo orienta a hacer el bien y a evitar el mal. Y en la medida en que éste no empieza a darse cuenta que el mal es malo para él, entonces no puede todavía distinguir claramente que no debe vivir eso y que cada vez que lo realiza, él ha cometido una cosa mala, es decir, se empieza a identificar con esa realidad que ha hecho mal. Vayamos entonces a ver cómo se desarrolla en el tiempo. Después vamos a explicar más tranquilamente algunas de estas cosas porque no son sencillas de comprender, pero vamos a ver cómo se relaciona en el tiempo esto del examen de conciencia. Fíjense que tenemos, según la plaquita que estamos viendo, un antecedente, Pitágoras. Ustedes saben que Pitágoras era un griego matemático, era un hombre de ciencia, también de medicina, era un hombre que filosofaba y que tenía gran fama en la antigüedad. Este hombre que nació 500 años antes de Cristo, Pitágoras, recibía personas de todas partes que querían ser seguidores suyos, que querían ser sus discípulos. Y entonces él solamente les ponía una exigencia, les decía que sí a eso que le pedían, pero con una exigencia. La exigencia está dada por les exigía que se realizaran estas tres preguntas. La primera pregunta, algunas veces hay unas pequeñas variantes, ¿no? Hay algunas variantes entre... acá me dicen por el chat que no ven, no sé si ustedes están viendo, los que están ahí en la pantalla, háganme un dedito para arriba si están viendo las placas, porque alguien no las está viendo. Bien, las ven ustedes, las ven. Bien, se ve que hay alguna dificultad con alguno. A ver si podemos... Se nos fue la placa que estábamos viendo. Tendríamos que volver para atrás. Llámame a Juan a ver si puede. Tendríamos que volver para atrás. No vuelve con eso. Llámame a Juan a ver si... ¿Me llamo? Sí, porque se fue la placa. A ver. Vamos, que se me fue la placa, a ver si Juan puede hacernos volver la placa que estábamos. No, esta es la última, llegué hasta el final, quise volver, pero ahí va. Ahí está. A ver. Gracias. Las preguntas que proponía Pitágoras. Le decía Pitágoras a sus discípulos que había que hacerse tres preguntas, que a lo largo del día había que realizarse tres preguntas. La primera, ¿qué hice? La segunda, ¿cómo lo hice? Y la tercera, ¿por qué lo hice? Pitágoras decía que a lo largo del día había que tratar de revisar un poquito algunas cosas y que estas tres preguntas eran muy importantes, ¿verdad? Eran muy importantes. Pero, como ustedes ven, había un incipiente examen de conciencia. Estaba revisándose, estaba preguntándose por un lado qué había hecho, luego se preguntaba cómo lo había hecho y finalmente el motivo por qué lo había hecho. Evidentemente que ven,
las preguntas siempre tienen que remitir ¿a qué cosa? A una ley. Si no existe la ley, entonces las preguntas en sí mismas no sirven de nada. Bueno, Pitágoras fue un hombre que a través de esa escuela vio muchas mejoras en los comportamientos de las personas que lo seguían por la práctica, por esta práctica que él realizaba del examen de conciencia. La práctica del examen de conciencia hizo que los seguidores de Pitágoras pudieran ir mejorando cada vez más en esa realidad. De forma que muchos lo siguieron y muchos fueron practicándolo con asiduidad. Que es el antecedente que tenemos más antiguo, uno de los más antiguos. Recordemos que Aristóteles va a escribir un libro que se llama La Ética Nicómaco. Nicómaco es su hijo, en el que él le trata de presentar determinadas cosas. Y así hay muchos en la antigüedad. Recordemos las confesiones de San Agustín, que son como un intento de mirarse, de tratar de verse, de tratar de ver la obra que Dios ha realizado. Todo esto tiene un antecedente, pero los padres del desierto realmente hay que pensar, digamos, hay que reconocer mucho el valor de los padres del desierto, muchísimo. Los padres del desierto son cristianos de los primeros siglos, que empiezan a vivir en el desierto cuando el cristianismo se vuelve una religión aprobada por el imperio, hasta el momento en que es perseguido, hasta el momento en el que el cristianismo tiene que vivir en las catacumbas, que tiene que vivir, diríamos, en medio de situaciones difíciles. Los cristianos vivían con heroicidad, vivían muy heroicamente, pero cuando el imperio empieza a tomar a los cristianos y empieza a hacer que vivan libremente y a promoverlos, incluso muchos emperadores como Constantino se convierten, y entonces después parece que empieza a quedar bien ser cristiano, porque socialmente todo el mundo dice que ser cristiano es una cosa buena. Entonces, algunos hombres de fe empiezan a ver que en las ciudades ya no se puede vivir muy bien la fe, sino que está aguada, que el cristianismo ha perdido la capacidad de ser sal. Y acuérdense que Jesús dice que si la sal se vuelve sosa, ¿para qué sirve? Sino para tirarla. De manera que estos cristianos empiezan a poblar los desiertos. Se van al desierto de Nitria, se van al desierto de Egipto, se van a distintos lugares y viven una vida de muchísima austeridad, de muchísima soledad, de muchísima oración y de un gran deseo de santificación y de la búsqueda de Dios. Y entonces, estando en esas realidades y en esas búsquedas, muchos de ellos empiezan a encontrar caminos realmente increíbles, empiezan a conocerse, empiezan a conocer los movimientos del alma. Si hoy nosotros preguntáramos a mucha gente que conocemos cómo anda esto de los movimientos de tu alma, la persona nos miraría como pensando que estamos totalmente locos. Pero lo cierto es que todos tenemos alma, todos tenemos alma. Por eso, cuando hablamos de examen de conciencia, no hablamos de terapia psicológica, no hablamos de terapia psicológica, porque el examen de conciencia tiene justamente como gran protagonista no solo a nosotros, sino a Dios. Nosotros no vamos a ponernos frente a nosotros mismos, nosotros vamos a ponernos frente a Dios. Es el ámbito del encuentro donde está Dios. Nosotros podemos ayudarnos de realidades que están vinculadas con Dios, como pueden ser los mandamientos, como pueden ser las bienaventuranzas, como pueden ser los pecados capitales, esas realidades. Pero en realidad aquí no se trata de una técnica psicológica, no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Y por eso el Papa Juan Pablo II decía justamente alguna realidad en esa dirección, ¿verdad? Es decir, decía que no había que tener una ansiosa búsqueda de una terapia psicológica, ¿no? No se trata de eso. Acá estamos en el ámbito de la gracia. El sacerdote puede ser que sepa de psicología y puede ser que ejercite la psicología, pero cuando está en el ámbito de lo espiritual, lo que está haciendo es ejerciendo su función sacerdotal y el terapeuta no tiene ese poder. Por más que tenga
una gran capacidad psicológica. ¿Por qué no tiene ese poder? Porque no estamos en el ámbito de la gracia, estamos en el ámbito de las potestades que Cristo entrega a sus discípulos, estamos en el ámbito de la acción del Espíritu Santo. El sacerdote tiene que conocer. De manera que estas realidades no son una terapia psicológica. Incluso, aunque el psicólogo sea un psicólogo creyente, que evidentemente para nosotros que somos católicos, se torna muy necesario que el psicólogo al cual nosotros consultemos sea un psicólogo creyente. Porque si yo voy a un psicólogo que no cree en Dios, no solo no cree en Dios, sino cree en mí de una manera que yo no soy. Porque cree que yo soy de alguna manera no cuerpo y alma. No cree en la dimensión espiritual de mi existencia, no cree en la acción de la gracia, no cree en lo que el bautismo ha operado en mí, no cree en esas cosas. Y si no cree en esas cosas, entonces me está tratando desde un punto de vista particular y está dejando de lado otra realidad que es vital para mí. De manera que, si yo consulto a un terapeuta, tengo que saber el límite, es decir, qué cosas puede el terapeuta digamos, diagnosticar, plantear sus situaciones, desde luego que sí, en el marco de la realidad psicológica, ¿verdad? Pero no puede entrar en el ámbito de la realidad espiritual, no puede, porque no tiene potestad para eso. Pero siempre es importante que ese terapeuta sea un hombre de fe, es decir, que cuando me mire a mí, no vea solamente una persona que puede ser definida por la biología o que es un ser puramente material, que después que muere queda en la nada. Claro, si es así, entonces cuando me ve a mí, está viendo algo que yo no soy. Yo no soy eso. Yo soy un creyente que consulta a un terapeuta en la dimensión psicológica, pero que entiende que el terapeuta lo ve como un creyente. Es decir, una persona que no solo tiene cuerpo, sino que también tiene alma, y que esa alma que tiene es espiritual e inmortal, y que el alma provoca movimientos en la persona que tiene que considerar. Por eso, evidentemente, no es una terapia psicológica, estamos en otro ámbito. Y de allí que decíamos, justamente, hablábamos de lo que Juan Pablo II había propuesto, ¿verdad? Vayamos entonces a quien le ha dado, diríamos, el gran impulso a todo lo que tiene que ver con el examen de conciencia. San Ignacio de Loyola, ¿verdad? Siglo XVI, en el siglo VIII, diríamos, una suerte de reformas en la época de Carlomagno hizo que aparecieran unos escritos que ayudaban a las personas a prepararse para confesarse, unos penitenciales se llamaban. Ayudaban a las personas a que con eso, a través de eso, se pudieran confesar. San Ignacio, obviamente, que a medida que va creciendo en ese contexto, es decir, seguramente habrá usado algunos de esos libros que lo preparaban para confesarse y demás, pero el camino espiritual de San Ignacio le hace comprender que el examen de conciencia es una realidad mucho más profunda y que tiene que ver con la vida cristiana y que hay que adoptarla dentro de la vida cristiana, no solo para un lugar concreto y puntual, como podría ser prepararme para el sacramento de la reconciliación, sino porque el mismo San Ignacio entiende que el examen de conciencia ayuda a que la persona estirpe vicios, a que se saque comportamientos inadecuados, a que deje de lado hábitos que no puede dejar, a que practique virtudes que a veces le cuestan practicar. Pero ¿cómo lo puede hacer? Incorporándolo. ¿Y cuándo San Ignacio se da cuenta de esto? Si en realidad él es hijo de esos penitenciales que se habían dado a conocer en la reforma de Carlomagno, por la cual uno leía una lista, como hoy pasa también, para prepararse para la confesión y sin otra cosa. Cuando él va descubriendo esta importancia, bueno, él hace un camino espiritual. Evidentemente que el camino espiritual de San Ignacio lo hace que vaya cada vez
entrando más a fondo, cada vez entrando más a fondo. ¿Qué cosas son las que inciden para que él vaya viendo en el examen de conciencia una cosa muy valiosa que el cristiano debería incorporar en la vida de todos los días? Lo primero que acontece con Ignacio es justamente los tres momentos, diríamos, centrales del proceso de su conversión. Hay muchos, pero estos tres están vinculados con el examen de conciencia. La experiencia que él va a tener cuando vaya al monasterio de Montserrat, allí va a hablar con su confesor, con su guía, ni que hablar de que previamente a esto, cuando tiene el periodo de convalecencia allá en la casa de Loyola, él pide libros para leer de caballería, pero no había, y entonces le traen vidas de santos, y él empieza a leer las vidas de los santos. Entonces esto empieza en él a producir un cambio. Él empieza a ver la importancia de revisarse, la importancia de incorporar esa mirada sobre las realidades de la vida para tratar de ir abordando o esos vicios, o esos hábitos, o esas realidades que no nos ayudan. A veces pueden ser conversaciones con otra persona. A veces vamos a conversar con una persona y aunque no pecamos, la conversación queda en un plano en el que hemos perdido hasta un poco la paz. No hemos pecado, pero hemos perdido la paz porque discutimos de pronto incluso no sobre cosas religiosas. De manera que San Ignacio ve que esto, el examen de conciencia ayuda y mucho. Ahora vamos a ver cómo lo propone la práctica. Pero lo cierto es que de esa convalecencia, leyendo libros sobre los santos, de ese periodo en el monasterio de Montserrat y después de las dos experiencias místicas que tendrá San Ignacio, una en el río Cardoner y la otra en la cueva de Manresa, San Ignacio justamente va a ir profundizando su propia vida espiritual, es decir, va a tratar del interior de su alma, va a tener una nueva comprensión sobre el examen de conciencia. ¿Por qué? Porque él va viendo la importancia que tiene esta realidad en él. Entonces, obviamente, ¿no? De esa enseñanza suya sale una propuesta. ¿Qué nos propone San Ignacio? San Ignacio nos propone... San Ignacio, no, chichillo ya. San Ignacio nos propone dos exámenes. Recuerden que no estamos solamente hablando, digamos, como examen de conciencia de preparación previo para la confesión. Nos va a servir para eso, lo vamos a ver, también lo vamos a atender. Acá estamos en una cosa anterior. El examen de conciencia, ¿verdad? San Ignacio divide en un examen general y en un examen particular. Dice San Ignacio, hay dos modos de ejercitar este examen de conciencia que él propone para la vida, para la conversión, para la santificación. Uno es este examen que él propone, que es general, y el otro es un examen particular, ¿no? El examen general, y esto es muy importante, tiene que darse, por decirlo así, es una mirada sencilla sobre nuestra vida. Sencilla. Por ejemplo, ¿en qué dirección va mi vida? Una mirada sencilla. En un momento, ¿verdad?, de la semana, tranquilo, detenerse y preguntarse, ¿hacia dónde va mi corazón? ¿En qué están mis cosas? ¿Verdad? Y entonces, esa mirada general, sin detalles, pero en cosas concretas. Esto será uno de los grandes aportes de San Ignacio. Hay que mirar las cosas concretas, hay que hacer propósitos concretos, hay que trabajar sobre realidades concretas, porque si no, todo queda en unas generalizaciones en donde uno ve que hay mucho atascamiento espiritual, no se avanza. Por ejemplo, dice una persona, yo quiero ser humilde y quiero ser cada vez más humilde. Y uno dice, qué bueno, pero ¿en qué va a practicar la humildad? ¿En qué cosas va a tratar de vivir esa realidad que está proponiendo? Entonces, esa idea que tiene general, la humildad, tiene que concretarla. Tiene que decir que va a hacer tal cosa concreta. Y a partir de presentar la cosa bien concreta, entonces sí, después puede revisarse, después sí puede preguntarse, ¿no? ¿Cómo estoy yo viviendo esta realidad? ¿Cómo la estoy viviendo?
¿Por qué? Bueno, porque es muy importante que eso se pueda vivir. Fíjense que San Ignacio, este gran maestro de la vida espiritual, ¿no? Nos dice que a través de este examen de conciencia general, ¿verdad? La persona lo que quiere hacer es corregir o desarraigar o adquirir, ¿ven? Corregir, desarraigar o adquirir, ¿qué cosas? Un defecto, una virtud, un hábito, una costumbre, pero cosas concretas, personas concretas. Hay que tomar conciencia y pedir ayuda a Dios, pero vamos de uno en uno, de uno en uno. Vuelvo a insistir con lo mismo, se escucha mucho. Yo le pido a Dios ser humilde, pero en concreto, ¿qué cosas son las que yo estoy haciendo para poder ejercitar la humildad? Porque la humildad es una virtud. Es decir, ¿qué estoy haciendo yo concretamente? ¿Cómo veo yo que esa realidad de la humildad muchas veces no se arraiga en nada concreto? De manera que, ven, examen de conciencia general, una mirada sobre mi vida. Capaz que me empecé a desviar y me he salido un poco del horizonte de mi vida espiritual y estoy mirando demasiado las preocupaciones que están en la sociedad en la que vivimos. Capaz que me salí demasiado de mi vida espiritual y estoy de alguna manera, no sé, mirando demasiado el trabajo en el que estoy o las cosas en que me ocupo. ¿Ven? Una mirada general, sencilla, que no puede demorar mucho. ¿Qué es lo que San Ignacio encuentra? Que muchas veces estos ejercicios la gente no los practica porque se vuelven demasiado complicados, o porque hay que practicarlos mucho tiempo, o porque en definitiva a veces son cosas demasiado exigentes. Entonces no, hay que ir a una realidad concreta, sencilla. El examen de conciencia, ¿verdad?, general. Fíjense, aparece ahí un poquitito descrito lo que yo vine a decirles, ¿no? Tiende a mejorar de modo general la vida. ¿Cómo se realiza una pregunta inicial? ¿Dónde está mi corazón? ¿En qué dirección se encuentra? Entonces hay que dar un golpe de vista rápido sobre la propia vida, sobre el centro íntimo y profundo de la propia alma. Un golpe de vista rápido, debe ser un procedimiento intuitivo e instantáneo. Yo, por ejemplo, si hago esta pregunta, inmediatamente en mí aparece alguna realidad. A esta realidad la llamamos disposición fundamental. Es la disposición fundamental, ¿verdad?, que tenemos. Es la disposición fundamental que tenemos y que aparece muy importante, ¿no? Frente a este examen general que San Ignacio ha propuesto, tenemos el otro, que justamente llama el examen particular, ¿verdad? El examen particular, San Ignacio dice que todos los días la persona debería hacer un pequeño examen particular. ¿Con qué intenciones? Y ese, extirpar vicios, tratar de arraigar virtudes, porque el examen particular va a ir señalándole los pecados, los defectos que nos impiden progresar. ¿No? Y a veces, aunque no son pecados, son cosas que conducen al pecado. A veces no es un pecado, pero es una realidad que me va conduciendo al pecado. Y una vez más, la misma idea, no abarcar mucho, sino hacer las cosas de a uno. Examen general, una mirada general. El examen particular ahora él dice una vez al día, o 2 veces al día, o 3 veces al día. Él propone 3, pero dada la dificultad de la vida moderna, yo creo que bastaría con que lo hiciéramos 2. Él dice, es necesario revisarse. ¿Y cómo nos lo va a proponer este gran maestro de la vida espiritual, que es San Ignacio, verdad? Dice San Ignacio que el examen de conciencia particular pasa por 5 pasos. 5 pasos. Ustedes los ven allí en la pantalla, ¿verdad? El primer paso, dice San Ignacio, que no puede demorar más de 15 minutos. Tiene que ser breve. ¿Cuál es el primer paso? La persona, en el día, si lo hace, él dice 3 veces. Él dice hacerlo al levantarse, hacerlo al mediodía y hacerlo al acostarse, pero
yo creo que con la complejidad de la vida moderna, si lo hacemos una vez al día, ya es bastante. Él dice que lo primero que hay que hacer es dar gracias a Dios por sus bendiciones. No podemos no ver las cosas por las que tenemos que darle gracias a Dios. Y cuando uno, yo a mí me ha pasado que a veces le he preguntado a alguna persona que viene a conversar, ¿verdad? Yo le he dicho, ¿por qué cosas tenés que darle gracias a Dios? Y se queda pensando bastante. Y uno puede decir, tengo que darle gracias a Dios por la vida, tengo que darle gracias a Dios por la fe, tengo que darle gracias a Dios por la familia, tengo que darle gracias a Dios porque hoy alguien me ayudó, yo sentí el consuelo de Dios, tengo que darle gracias a Dios porque me encuentro con su palabra, tengo que darle gracias a Dios. Es decir, hay que dar gracias a Dios por sus bendiciones. Y ven, en estos 5 pasos de este examen de conciencia diario, para desarraigar vicios y afirmar virtudes, San Ignacio dice que tienen que ser cosas concretas. Cosas concretas. Por ejemplo, yo le puedo decir, le doy gracias a Dios porque una señora que hoy cumplió 100 años quiso festejar esto dando gracias con una misa. Le doy gracias. He visto en eso una acción de la gracia de Dios y del auxilio divino. Es decir, cosas concretas. Tengo que dar gracias a Dios porque me he dado cuenta que determinada persona con la que trato me tiene paciencia. Tengo que dar gracias a Dios porque yo, que muchas veces me enojo, he podido no enojarme con fulano. Concreto, concreto. Tienen que ser cosas concretas, no generalizadas. Ignacio dice que no se da el crecimiento si vivimos en esa generalización, sino que tiene que haber concreción. Por lo tanto, primer paso, dar gracias a Dios por sus bendiciones. Evidentemente, el segundo paso es pedir la luz de la gracia para poder ver más claramente, vernos y ver más claramente. San Pablo tiene una frase muy bonita. Dice, conocer como soy conocido. Así, ven, no basta una terapia psicológica para lograr esto, porque conocer como soy conocido solo puede venir de Dios. Que yo pueda conocerme como Él me conoce, que yo pueda verme como Él me ve, es una gracia de Dios. Y si yo me veo como Él me ve, o me conozco como Él me conoce, entonces conozco la verdad sobre mí. Y esa verdad no me la puede dar ninguna terapia, porque es la verdad de Dios sobre mí. De manera que, segundo paso, ¿qué es? Necesitamos una luz que nos auxilie, necesitamos una luz que venga digamos, a tratar de ayudarnos en el camino. Necesitamos una luz que no puede ser nuestra. ¿Se acuerdan lo que decía esa frase inicial? El hombre descubre que en su interior, ¿verdad? Hay una ley que él no se da a sí mismo, no se da la ley él. Descubre, la conciencia le descubre que existe la ley, porque la conciencia le dice, no hagas lo malo, haz lo bueno. Y entonces, ¿quién le puso esa ley en su interior? Dios. Bueno, para conocerme y para que este conocimiento tenga la solidez de mostrarme la verdad, yo necesito una luz que no viene de mí. Esa luz es la luz de Dios. Es como decir, el espejo en el que me veo no es un espejo elaborado por mí, sino es el espejo en el que Dios me permite ver. Dios me permite ver. Y esto hay que pedirlo. Hay que pedirlo como gracia, ¿verdad? Hay que pedirlo. Y en ese espejo, tercer momento, de esos 5 pasos que ustedes tienen allí, en ese tercer momento, hay que identificar los propios pecados y rechazarlos. Hay que ir viendo con esa luz la propia vida y descubriendo, ¿verdad?, esas realidades que no agradan al Señor. E inmediatamente realizar un movimiento de rechazo, rechazarlos, rechazarlos. De manera que ven, la luz me ayuda a ver, y es una luz amable. ¿Qué quiero decir con esto? No se trata, diríamos, de quedar enfangados en los pecados y aplastados. Si nosotros, al reconocer nuestros pecados, quedamos aplastados por ellos, es porque el demonio ha alcanzado algo que Dios no quiere. Dios
viene a rescatarnos. Por lo tanto, el conocimiento que nos da de nuestros pecados lo da simultáneamente con un auxilio para saber que hay posibilidad de salir, que es posible la redención, que es posible la salvación, que es posible la amistad, que es posible la gracia. De ninguna manera me muestra los pecados para decir, mira lo que hiciste, mira qué espantoso, no servís para nada, sos de lo peor. No, no hace eso. Porque la obra de Cristo es salvífica. Cristo ha venido para salvarnos. Y el obstáculo del pecado debe ser extirpado. Y para extirparlo se necesita de su auxilio, de su gracia. Y ese auxilio de Cristo nos viene justamente por esa luz que el Espíritu Santo irradia sobre nosotros y que se la tenemos que pedir para conocernos. Es muy conocida esa frase que dice, esa imagen que dice que cuando nosotros abrimos un poquito la ventana, entra un haz de luz del sol y entonces una habitación que no se veía absolutamente nada, de pronto empieza a ser invadida por un montón de partículas que se empiezan a ver. Empezamos a ver lo que está ahí, pero no veíamos. Esta luz de Dios es lo mismo. Estamos justamente por esta luz de Dios llamados a ver esas realidades que están ahí y que nosotros no veíamos. Por eso, ¿verdad? El tercer movimiento de estos 5 pasos es pedir la luz de la gracia para identificar esas realidades nuestras. Esas realidades nuestras. Seguramente el Señor a muchos de ustedes tal vez les concedió no pecar mortalmente. Tal vez lo hizo. Y de hecho hay que agradecérselo. Hay que agradecérselo, porque solo Él sosteniéndonos podemos no pecar mortalmente, solo porque Él nos sostiene. Pero en la medida en que uno avanza, empieza a ver más claramente, y cuando uno sube una escalera dentro de una habitación, de pronto ve unas telarañas que no había visto estando abajo. O sea que la luz hace que la mirada se vuelva más penetrante, uno empieza a ver más claramente, empieza a ver esas realidades. Uno empieza a ver que es vanidoso. No creía, pero se da cuenta que es vanidoso. Uno empieza a ver que se enoja desproporcionadamente. No creía que fuera así, pero empieza a darse cuenta que sí, que tiene movimientos interiores por los cuales se enoja con facilidad. Pedir la luz de la gracia para identificar los propios pecados y rechazarlos. El cuarto momento dice revisar todo aquello que en nuestros pensamientos, palabras y obras, acciones ha podido haber de oposición a la voluntad de Dios. Va con el anterior, ¿verdad? Es decir, todo va en la misma dirección. Bueno, esta es una división primera. ¿Qué podemos revisar? Bueno, pensamientos, palabras y obras. Pensamientos, como son nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras obras. Y el cuarto punto de esta propuesta de San Ignacio es pedir perdón por las propias faltas. Después, si hemos identificado que hay una serie de faltas que hemos cometido, entonces hay que pedirle a Dios perdón. Hay que pedirle a Dios perdón. Y después, ¿qué cosa? Formular un propósito de enmienda. Hay que formular. Este examen de 5 pasos que San Ignacio propone es para que uno lo haga como una herramienta de conversión, para conocerse más, para desarraigar vicios, para no ponerse en ocasiones de pecar. Vuelvo a insistir, ¿verdad? Porque a veces no peca, pero en las ocasiones no se cuida todavía. De manera que esto es para que uno, como lo puede practicar, bueno, llegado un momento de la noche, entonces agarrar y decir bien, mañana, ¿cómo es mi día mañana? Fíjense, aquí ponemos lo que dice San Ignacio. ¿Cómo hace? Empezar el examen de conciencia en la presencia de Dios. Nos ponemos en la presencia de Dios. Sabemos que Dios nos ve, que Dios nos oye, que es como el aire que está, ¿verdad?, en todas partes. Le hemos dado gracias al Señor porque hemos reconocido cosas en nuestra vida concretas por las que le hemos dado gracias. Y luego le hemos pedido esas luces necesarias para poder
caminar, para poder tomar una dirección. Entonces San Ignacio dice, bueno, esto se puede practicar 3 veces al día, al levantarse, al mediodía y por la noche. Yo voy a compartirles lo que creo que es más viable. Yo creo que se puede hacer por la noche o por la tarde, uno tiene que buscar el momento. ¿Y cómo lo hace? Uno dice, ¿cómo es mi día con relación a las personas con las que me encuentro? Por ejemplo, yo voy a trabajar. ¿Y con quiénes me encuentro? Les pongo nombres. Recuerden que hay que buscar cosas concretas. Les pongo nombres. Digo, yo me encuentro con Pedro, me encuentro con María, me encuentro con Eduardo. En el trabajo trabajo con este, con este, con este. Nombres concretos. Después yo vuelvo a mi casa y hablo con fulán, mi hija, está mi esposo, o está un hermano, o está, ¿verdad? Quien esté. Nombres concretos. Y después empiezo a ver qué dificultades a veces se presentan en esos días míos. Por ejemplo, voy a comentarles algo que tiene que ver conmigo. Yo cuando empecé a hacer la preparación de este cursito, empecé a practicar el examen diario de San Ignacio. Ustedes saben que San Ignacio, en la compañía de Jesús, a sus discípulos, los dispensaba de todos menos del examen de conciencia. Si estaban enfermos, los dispensaba de otras tareas, pero del examen de conciencia no los dispensaba. Porque para él, evidentemente, era una gran escuela, había muchísimo aprendizaje. Y entonces, yo me planteé mi día, me levanto a tal hora, hago tal cosa, de pronto voy a determinado lugar y me encuentro con fulano, con mungano, con sultano. ¿Y cómo son allí mis conversaciones? ¿Cómo son mis sentimientos? A no lo puedo ni ver. ¿Por qué no lo puedo ni ver? ¿Y qué podría hacer para que ese sentimiento interior que yo tengo pueda ir cambiando, aunque sea lento? Con tenemos conversaciones no sobre cosas religiosas y tampoco sobre cosas importantes, pero conversamos y a veces nos pasamos criticando a todo el mundo. No los criticamos en el sentido de decir, yo qué sé, ¿no? Los hombres que hablan de fútbol, viste que fulano hizo tal cambio, no sé qué. Y a veces esa conversación empieza a meternos en una vorágine en donde empezamos a sentirnos así como un poco exaltados de más. Con tengo esta conversación con Vuelvo a mi casa. ¿Qué pasa en mi casa? Quisiera tener un poco de paz, a veces no la tengo. Y cuando me habla mi hijo, o me habla mi hija, o me habla un hermano, o me llama no sé qué, yo me pongo de mal humor. Y me molesto. Ahí está planteado mi día. Ahí está planteado mi día. Y entonces en esas condiciones, allí yo tengo que hacer los propósitos. Entonces yo digo, bueno, ahí está. Yo lo que voy a hacer es, yo sé que cuando llego y a veces viene mi hijo, me molesta un poco porque estoy muy cansado, voy a hacer un esfuerzo, voy a tratar de responder de una manera determinada, pero especialmente voy a prestar atención a este momento, porque hay veces que la rutina y las cosas de todos los días nos hacen vivir esas mismas cosas sin prestar demasiada atención. Y cuando uno entra en la dinámica de este examen que enseña San Ignacio, en el momento que está haciendo lo que dijo que iba a corregir, Dios se lo hace ver. Dios le muestra. Está uno, digamos, realizando eso que dijo, que se había propuesto no hacerlo así, y de pronto Dios le muestra, como si le dijera, pero habías propuesto no hacer esto. Es decir, nos volvemos más conscientes en los momentos que vivimos estas cosas, de esas realidades que están allí, que nosotros mismos nos hemos propuesto cambiar. Claro, cuando yo hago la evaluación de eso, ¿verdad? Si lo hago una vez sola a las 24 horas siguientes, si lo hago 3 veces a la noche, entonces, ¿qué ocurre? Veo que mi propósito no lo he cumplido. Que algunas veces sí, otras veces no, no. Y entonces tengo que renovar mi propósito. Tengo que para el otro día renovar mi propósito y volver a focalizarme sobre esa realidad. Y San Ignacio dice una cosa a la vez, es decir, focalizarnos sobre una determinada realidad. Y luego de focalizarnos sobre ella, volvernos tratando de vivir eso de manera
que agrade al Señor, que agrade a nuestro Señor Jesucristo. El examen de conciencia, no como una preparación para el sacramento de la confesión, cosa que también se puede hacer. Y si nosotros incorporamos en nuestra vida esta suerte de revisación permanente de nuestra vida, será mucho más fácil el examen de conciencia, infinitamente más fácil, porque ya nosotros iremos viendo que hemos puesto sobre la mesa de nuestra existencia esas realidades que vemos que no andan del todo bien. Y entonces, al ver que eso es así, cuando vayamos a la confesión sacramental, sabremos de qué estamos hablando. Lo que pasa es que a veces no revisamos estas realidades en la vida de todos los días, y entonces cuando nos queremos confesar, nos parece que lo más fácil es que conseguir un manual que tenga escritas preguntas a las que yo tenga que responder. No está de más ese manual, no es malo ese manual, pero a veces nos perdemos esta enseñanza de San Ignacio para la vida de conversión, para el crecimiento de la vida espiritual, que tiene que ver con eso, así como, por decirlo así, yo todos los días hago mis oraciones, después de hacer mis oraciones me tomo unos minutos para plantear mi día. Muy simple. Miren que San Ignacio insiste en esto, simple, sencillo, pero concreto. Simple, sencillo, pero concreto. ¿Cómo es mi día? ¿Cómo es mi día? Trabajo, vuelta a casa, voy a hacer deporte, tengo una reunión con amigas, voy a la parroquia. ¿Cómo es mi día? ¿Cómo es mi día? Y allí en ese día mío, ¿cómo son mis sentimientos? ¿Qué cosas me pasan interiormente? A veces me enojo, a veces me alegro, a veces me entristezco, a veces, ven, esto es lo que le pasó a San Ignacio. San Ignacio era un hombre que vivía para los honores del mundo, porque era un caballero, y quería justamente alcanzar los honores del mundo, incluso estaba enamorado de una mujer muy reconocida. Y de pronto, cuando tiene aquella herida que lo lleva a estar convaleciente y empieza su proceso de conversión, empieza a tratar más con el hombre interior, empieza a tratar más con su alma, empieza a comprender que tiene emociones, movimientos, que hay un buen espíritu que lo pone en la dirección del bien, pero que hay un mal espíritu que lo pone en la dirección del mal. Y además empieza a ver que algunas cosas en él están arraigadas, que a veces no quiere hacerlas, pero que permanentemente vuelve a ellas con el pensamiento, añorándolas. A veces uno ha abandonado la tierra del pecado, pero no ha abandonado la tierra de los pensamientos del pecado, es decir, de esas realidades en las que a veces pecaba, ¿no? Y entonces vuelve hacia ellas con el pensamiento. Es decir, que ven, y luego de esto, al comenzar a tratar de esas realidades interiores, se ha dado cuenta de que si él todos los días incorpora un examen general mirando toda su vida, una mirada intuitiva, ¿cómo está mi vida? ¿No? ¿Me estoy alejando? ¿Me estoy enfriando? ¿Me estoy entibiando? Me siento decepcionado porque tal fulano hace tal cosa y tal otra. Entonces tengo, pero ¿y esta mirada tan crítica sobre todas las realidades? ¿Vendrá de Dios? ¿Vendrá del enemigo? ¿Vendrá de mí? ¿Qué pasa? Mi orgullo, mi cansancio. Tal vez yo me irrito por cosas que Dios no se irrita, entonces ¿por qué me irrito? ¿Ven? Entonces eso a él lo ayudó en su camino de santificación, en su camino de conversión. San Ignacio de Loyola, un maestro de la vida espiritual, que nos mostró que en ese camino suyo de conversión descubrió en el examen de conciencia un instrumento, una herramienta por la cual el Señor nos ayuda a desarraigar vicios, a desarraigar pecados, a desarraigar ¿verdad? Afectos desordenados, a desarraigar esa y a practicar virtudes, a custodiar más el corazón. De manera que este gran maestro de la vida espiritual nos muestra esta realidad, ¿verdad? Y hoy vimos una cosa pesada, es toda la parte de fundamentos. Por eso yo decía a algunos que sabía que tal vez hoy no podían, que era una pena, porque es de fundamentos esto. El hombre, ¿verdad? La ley de Dios le habla en la conciencia,
Pero el hombre tiene que formarse, porque la conciencia puede ser errónea, no es infalible. Y una sociedad que está edificada sobre una conciencia errónea no puede ponerse de acuerdo para solucionar los problemas que tiene. No puede ponerse de acuerdo. Porque la conciencia es lo que permitiría a los hombres, creyentes o no creyentes, en la medida en que buscaran la verdad con sinceridad y que formaran su conciencia, por lo menos escuchar la voz de Dios que en el interior les habla diciéndole: no hagas lo malo, haz lo bueno, evita tal cosa, haz tal otra. Pero en la medida en que el pecado va como cubriendo ¿no?, a muchos corazones, y entonces su conciencia empieza a quedar atascada en esa realidad, entonces tampoco hay demasiadas posibilidades para poder dialogar con ellos, porque algunos santos dicen: en la medida en que el pecado enfanga la vida de muchos, y entonces la conciencia queda sin posibilidades, la dignidad humana comienza en esa persona a perderse. Comienza de alguna manera a desvirtuarse el misterio de la dignidad humana. Bueno, un poco concentrado, un poco denso. Si Dios quiere, yo voy a tratar de hacer algo en la semana, si puedo, para tratar de esclarecer un poquitito más esto del Concilio Vaticano II y alguna cosa que el Papa Juan Pablo II propone, que yo no me quise detener porque me pareció que iba a ser complicado todo ese mundo de cosas, pero que son importantes, ¿no? ¿Para qué? Para que comprendamos que la conciencia, el examen de conciencia siempre es confrontación. El examen de conciencia es confrontación. ¿Contra qué? Es una confrontación contra la ley de Dios. En el caso nuestro, como creyentes, contra las enseñanzas de Cristo, contra los mandamientos. Bueno, esto es lo que vamos a ir viendo en los encuentros sucesivos. Vamos a mirar los mandamientos porque es lo más exterior. Una persona se acerca a la fe, cree, y entonces precisa que le digan una cosa muy concreta y muy clara: no mates, no robes. Clara, concreta, necesita que se le explique con concreción las cosas. No le podemos decir: no, porque lo que pasa es cuando tú sientas que en el interior te habla, eso no, porque a él no lo ayuda. Él tiene que tener una realidad objetiva, y los mandamientos son eso. No matar, no mentir, no robar, no. Claro, porque eso sí él ve que no miente. Y luego que eso ya en él se ha hecho carne, hay que dar un paso más y entrar en esos movimientos más interiores que son los pecados capitales. Revisarnos por los mandamientos, revisarnos por los pecados capitales, finalmente las bienaventuranzas, ¿no? De manera que vamos a ir por estos tres caminos, y también Dios quiera que podamos avanzar en esta otra realidad. Hacelo, te lo digo con total certeza. Si hay algún vicio, si hay alguna realidad que vos conocés, porque recordá que el demonio te va a atacar por la parte frágil, por la parte débil. San Ignacio dice en sus reglas de discernimiento que como un soldado que va a atacar un fuerte, da vuelta alrededor del fuerte para tratar de ver dónde está el lugar más débil. ¿Y cuál es el lugar más débil? Si él lo conoce, tú también lo conoces. Tú conoces cuál es el lugar más débil tuyo. Tú lo conoces. Tú sabes bien cuál es tu lugar débil. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? Que entonces tú vayas por este examen de conciencia. Te sientes después de la oración tranquilo. No se trata de que el centro sean los pecados, sino se trata de, mirando a Cristo, poder ver mi día, pero verlo en las personas concretas. Vuelvo a insistir, las generalidades empantanan a muchos creyentes, porque yo quiero tener paciencia. Sí, no, quiero tener paciencia con mi hijo. La paciencia, mi hijo me quita la paciencia, mi hijo me hace perder los estribos, mi hijo, ahí tenés que trabajar. Ahí está el ejercicio tuyo de la paciencia. Y entonces tú vas a ir viendo al día siguiente, revisándolo, qué propósitos se llevaron adelante y qué propósitos no. Y con el auxilio de Dios y con ese deseo tuyo de poder ir avanzando, el Señor te va a regalar todas las gracias que necesitas para avanzar. Bueno, nos pasamos 3 minutos. Gracias a todos por participar y bueno, si Dios quiere nos vemos el próximo jueves a las 20 horas con este segundo encuentro.
alguna cosa no salió bien, Cecilia está dando una mano, Juan justo está en clase, entonces yo era el que tenía que dar entrada a la gente y demás, pero la verdad me aparecían acá carteles y no tenía ni idea de qué se trataba. Y anduve luchando con todo esto hasta el extremo que tocaba botones y veía que no respondían, de pronto apretaba otra cosa por allí. Pero bueno, quiero que me disculpen, pero especialmente vuelvo a insistirles, hagan el ejercicio, practiquen pues, un ratito después de la oración, Señor, un ratito, ¿no? Señor, te doy gracias, te doy gracias. Ayer me hiciste ver en esta persona que me dio la mano en determinado momento, me hiciste ver que tú estabas. Te doy gracias. Una cosa concreta. Te doy gracias. Dame una luz que me permita ver, que pueda ver más claro, que yo pueda ver esas cosas que a ti no te agradan, no las quiero vivir. Entonces, el Señor obviamente que va a hacer todo eso, porque si murió en la cruz por ti, si murió en la cruz por ti, si se entregó por ti, si tú le pides la gracia de una luz para ver las cosas malas que quieres desarrollar, ¿no te la va a dar? No va a hacer eso, siendo que sí entregó su vida en la cruz, derramó su sangre por mí, por ti. ¿No te va a dar la luz para que veas si la querés pedir? Que el Señor te acompañe a lo largo de estos días, que puedas ir incorporando esto que San Ignacio enseña, ¿verdad? De ese ejercicio. Recuerda, los miembros de la compañía, los soldados, de la compañía de Jesús, que por distintos motivos necesitaban una dispensa de San Ignacio, eran dispensados de muchísimas prácticas de piedad, nunca del examen de conciencia. Nunca los dispensó del examen de conciencia. Por el contrario, entendía que ellos siempre debían hacer el examen de conciencia porque era un instrumento que el Señor les había dado para poder vivir agradando más al Señor. Señor, bendice a mis hermanos que están aquí en este momento, bendice sus corazones y sus vidas. A muchos de ellos los conozco personalmente y estoy íntimamente agradecido por la vida de fe que llevan, a través de la cual yo te he visto a ti y en ellos, y he visto las maravillas que tú obras. Te pido especialmente para que tú termines en ellos esa obra buena que has iniciado y que nosotros podamos glorificarte y bendecirte y que podamos dar gracias por todos los bienes que hemos recibido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está Cecilia acá porque si no, yo no me sale ningún botón. Dios los bendiga.